This evening I want to study a very important subject with you, walking on water. Peter tried it. Esta tarde quiero estudiar un tema con ustedes muy importante que es caminar sobre el agua. Pedro lo intentó. Tomorrow, friends, please do not miss the sermon tomorrow. Amigos, por favor, no se vayan a perder el sermón del día de mañana. Now, this is the last evening tonight. Esta noche es la última noche que estaremos aquí. But we finalize tomorrow at noontime. Pero terminamos o concluimos mañana para mediodía. That's right. But tomorrow I finalize the presentations for the sermon, and then there's a potluck, and then at 2:00. We continue with a concert and then we have baptisms. Porque mañana concluimos con la parte de la prédica para el mediodía, luego tenemos pues a las 2 donde regresamos con un concierto y posteriormente tenemos bautizos. So there's a very good program for you tomorrow, so please do not miss it. Así que mañana tenemos un muy lindo programa, así que por favor no se lo vayan a perder. Tomorrow I study with you why I believe in the Virgin Mary. Mañana voy a estudiar con ustedes por qué es que yo creo en la Virgen María. And you will not want to miss that. Así que no querrán perderse de ese tema. Tonight is walking on the water. Peter tried it. Esta noche vamos a considerar que, ¿verdad?, caminar sobre el agua. Pedro lo intentó. We have a story found in the book of Matthew, chapter 14. Nosotros vemos una historia que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, verses 23 to 31. Versículos 23 al 31. It's a very interesting story. Es una historia bastante interesante. And friends, the book of John, chapter 6, also relates this story. Y amigos, el libro de Juan, capítulo 6, también relata esa historia. And if you read Matthew, Mark, Luke, and John, y si leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, you're going to find that these gospel writers, they're called gospel writers. Se van a dar cuenta de que estos escritores de los evangelios se denominan como tal. Many times they wrote the same story but using different types of words. Muchas de las veces escribieron sobre la misma historia pero empleando diferentes palabras. And also a little difference in some of the stories they related. Así como también unas diferencias en cuanto a la historia que estaban relatando. But here in Matthew chapter 14 verses 23 to 31. Pero aquí en Mateo capítulo 14 versículos 23 al 31. We find the story of when Jesus, he had fed the 5,000. Vemos la historia de cuando había alimentado Jesús a los 5,000. You remember that story. Ustedes recuerdan esa historia. And he had fed the 5,000, well, really more than 5,000. Bueno, y alimentó a los 5,000, pero realmente fueron más de 5,000. Because the Bible states that it was just the 5,000 men. Porque la Biblia solamente dice que fueron los 5,000 hombres o varones. But that's not counting the women and all the children. Pero eso era sin contar a las mujeres y los niños. So I figure it was right around 15,000. Así que yo le estimo que fue como por eso de 15,000. Now, friends, feeding about 10 to 15,000 people with 5 loaves. Sí, así que amigos, el alimentar a 15,000 personas con 5 pedazos de pan and 2 fish y 2 pescados, that's quite an ordeal. Pues vaya que es un asunto. Now, I don't know about you, but if you ever invite me home to eat, don't feed me fish. No sé ustedes, pero si alguna vez me invitan a sus casas a comer, no me den pescado. I can't even stand the smell of fish. Ni siquiera, no puedo aguantar ni siquiera el olor de pescado. But you remember the story. There was a little boy that had 5 loaves and 2 fish. Pero recuerdan la historia del pequeño que tenía los 5 pedazos de pan y 2 pescados. And can you imagine with those 5 loaves and 2 fish, Jesus Christ made one of the greatest miracles. Pueden imaginarse que con esos 5 panes y 2 pescados Jesús hizo uno de los más grandes milagros. And he fed more than 5,000 people. Y alimentó a más de 5,000 personas. Now the book of John tells the same story but a little different twist to it. Ahora el libro de Juan también cuenta la misma historia, pero como que le da algo de diferencia. John chapter 6, after the people were fed. Juan capítulo 6, después de alimentarse al pueblo. You read John chapter 6, the same story, and they wanted to make Jesus Christ king. Ustedes leen esa misma historia en Juan capítulo 6 y ahora las personas están tratando de hacer de Cristo un rey. Now that was not God's plan. That was not the Lord's plan to come to this earth. Ese no era el plan del Señor, ese no era el plan de Dios al venir al mundo. That book that I've talked to you before, it's called The Desire of Ages. Ese libro del que les he hablado anteriormente se llama El Deseado de todas las gentes. You try to get hold of that book. Usted trate de conseguir ese libro. And there the author tells us that Jesus read their minds. Y ahí el autor nos dice de que Jesús pudo leer sus mentes. Well, friends, after feeding at least 5 to 15,000 people with 5 loaves and 2 fish, who wouldn't want to make that individual king?
Pero amigos, imagínense, después de alimentar de 5 a 15,000 personas con 5 pedazos de pan y 2 pescados, pues ¿quién no quisiese hacer de esa persona un rey? But the author of that book, Desire of Ages, says Jesus read their minds. Pero la autora de ese libro, El deseado de todas las gentes, y señala de que Jesús les leyó la mente. And the story says that the disciples were behind this. Y la historia dice que los discípulos estaban promoviendo They esto. should have never done that. Nunca debieron haber hecho eso. And Jesus knew what they were Y doing. Jesús sabía lo que ellos estaban haciendo. And in that book, Desire of Ages, the author tells us Y en ese libro, El deseado de todas las gentes, la autora nos dice that Jesus told and spoke to them with an authority that he had never spoken to them before. de que Jesús les habló con una autoridad que no había empleado hasta ese momento. And Jesus told those disciples, go to the boat Jesús le dijo a los discípulos, vayan al barco and quit thinking of these things. y dejen de pensar en estas cosas. Well, when Jesus spoke to them with that authority, they went. Bueno, y cuando Jesús les habló con esa autoridad, crean que se fueron. Now that's a background to this story that we find in Matthew 14. Bueno, y ese es el trasfondo que vemos aquí en cuanto a la historia de Mateo capítulo 14. Now we keep on with this story here in Matthew, Y si seguimos adelante con esta historia en Mateo, and we come to verse 23. llegamos al versículo 23. The Bible story tells us that when all the crowd had been dismissed and had left, La Biblia nos dice de que cuando la muchedumbre se había retirado and the disciples had gone to the boat that was on the Sea of Galilee, y cuando los discípulos habían ido al barco y estaban sobre el mar de Galilea, verse 23 says that Jesus Christ went up into the mountain by himself. el versículo 23 nos habla acerca de cómo Jesús se aisló a las montañas solo. And the Bible says that he prayed. Y la Biblia nos dice que oró. Now, my brothers and sisters, if we read the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, Mis hermanos, si nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, these Bible writers tell us that Jesus Christ was bathed in prayer. sí, entonces los escritores de la Biblia nos dicen de que Jesús estaba ahí absorto en oración. The life of Jesus was full of prayer. La vida de Jesús estaba llena de oración. And friends, don't raise your hand, but how many of you have a life of prayer? No levanten la mano, amigos, pero ¿cuántos de ustedes llevan una vida de oración? Do you know why we pray? ¿Saben ustedes por qué es que oramos? We pray, and in our prayers, we should talk to God like if we were talking to a friend. Oramos y cuando oramos deberíamos estar hablando con Dios como si fuese un amigo. Now, you see, friends, prayer is basically a conversation we have with God. Pero saben, amigos, la oración es básicamente una conversación que nosotros tenemos con Dios. And we pray because we want to know God better. Y oramos porque queremos conocer mejor a Dios. Now, here's a beautiful illustration that I'm going to give you. Y he aquí una hermosa ilustración que voy a compartir con ustedes. When you and I study God's holy word, God is speaking to us through his word. Cuando usted y yo estamos estudiando la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros por medio de esa palabra. And when you and I pray, we are talking to God. Y cuando usted y yo estamos orando, nosotros estamos hablando con Dios. So what's taking place? Así que, ¿qué es lo que se está llevando a cabo? There's a conversation between two people. Una conversación entre dos personas. When we pray, we talk to God. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. And when we study his word, he talks to us. Y cuando estudiamos su palabra, Él habla con nosotros. And when two people talk to each other, what's taking Y place? cuando dos personas están hablando entre sí, ¿qué es lo que se está llevando a cabo? Not only a conversation, No solamente una conversación, but a friendship is being established between two people. sino que se está entablando una amistad entre dos personas. You want to establish a friendship with God? ¿Quiere usted establecer una amistad con Dios? You spend time in prayer. Pase tiempo en oración. Talk to him. Hable con Él. And you study God's holy word. Y estudie la palabra sagrada de Dios. And let God speak to you through his word. Y permita que Dios hable con usted por medio de su palabra. The other point I want to bring out here, friends, let us never forget. El otro punto que quiero resaltar aquí, amigos, y nunca lo olvidemos, There are many people in the world today, es que hay muchas personas en el mundo el día de hoy they think prayer is like an emergency type of conversation. donde piensan de que la oración es simplemente un acto de emergencia. I've had people come to me, Pastor, pray for this. Yo he tenido personas que se me han acercado y me han dicho, pastor, por favor, ore por esto. That's the only time they want to pray. La única ocasión cuando quieren orar, When emergency arises. cuando surge alguna emergencia. My friends, prayer is not an emergency thing. Amigos, la oración no es un acto de emergencia. And the other thing I want to tell you, and please don't misunderstand Y me, lo otro que les quiero decir, y por favor, no me vayan a and I malentender, say it very respectfully, y lo digo con mucho respeto. Almighty God is not a sanctified Santa Claus. El Dios Todopoderoso no es un Santa Claus santificado. You understand what I'm saying? ¿Sí me entienden?
There are people who say, well, I pray and God never answers. O hay personas que dicen, no, yo oro y Dios nunca me contesta. Friends, God always answers. Amigos, Dios siempre responde. He might answer immediately, Tal vez responde inmediatamente. or he might answer a little ways down the road, O tal vez contesta más adelante. or he might answer later, O tal vez conteste después. but God always answers. Pero siempre contesta. And God answers many times not the way we think that he ought to answer, Y en muchas ocasiones Dios contesta, tal vez no en la manera que nosotros creemos que debe contestar. but God will answer the best way for you and the best way for me. Pero Dios contestará para bien de ti y para bien de mí. Going back to this story here in verse 23, Regresando a la historia en el versículo 23. that was the life of Jesus. Esa era la vida de Jesús. His life was bathed with prayer. Su vida estaba saturada de oración. And again, I repeat, you want to establish a friendship with God? Y de nuevo les repito, ¿quieren establecer una amistad con Dios? Spend time in prayer. Pasen tiempo en oración. And you want God to talk to you? Spend time reading His Word. Si quieren que Dios hable con ustedes, pasen tiempo en su palabra. Now, friends, the Bible continues to tell us in verse 24 Y amigos, la Biblia nos sigue diciendo en el versículo 24 that a storm arose. de que empezó una tormenta. And the Word of God says that the disciples were in the boat. Y la palabra de Dios nos dice de que los discípulos estaban en el barco. Now, I don't know if you've had the opportunity to visit the Sea of Galilee. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de visitar el mar de Galilea. I've been out there about 3 times. Yo he ido para esos rumbos como unas 3 veces. And I've been on a boat. Yo he estado en un barco. It wasn't a boat that the disciples were on, but No. it's a boat similar to that. No un barco como en el que estaban los discípulos, pero algo parecido. And the storms arise once in a while on the Sea of Galilee. Y de vez en cuando en el mar de Galilea surgen algunas tormentas. Now, it's not a sea, Ahora, no es un mar, but it's a large, large lake. pero es un lago bastante grande. And the Bible says that the boat was tossed back and forth because the wind was blowing quite strong. Y la Biblia nos dice que el barco estaba siendo azotado porque pues las olas estaban bastante fuertes. Now, we come to verse 25, Así que llegamos al versículo 25 and the Bible says that Jesus Christ appeared in the 4th watch. y luego nos dice la Biblia aquí de que Jesús a la cuarta vela se apareció. Now, why does it say the 4th Ahora, watch? ¿por qué dice la cuarta vela? Something very interesting here. Esto es algo muy interesante. We have to understand that for the Jews, Tenemos que comprender algo de que para los judíos, from 6 in the evening to 6 in the morning, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, there were 4 watches. habían 4 velas. The first watch La primera vela was from 6 in the evening to 9 in the evening. era de las 6 a las 6 a 9 de la noche. The second watch was from 9 in the evening till 12 midnight. La segunda vela de las 9 a las medianoche. The third watch was from 12 midnight to 3 in the morning. La tercera vela de la medianoche hasta las 3 de la mañana. The fourth watch was from 3 in the morning to 6 in the La morning. cuarta vela de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Those were the 4 watches. Estas eran las 4 velas. The Bible tells us very clearly that Jesus Christ appeared in what watch? La Biblia nos dice claramente que Jesús apareció en ¿cuál vela? He appeared in the 4th watch. En la cuarta vela. Now we are told, listen carefully, we are told Así que se nos dice algo y escuchen con cuidado. We are told that the darkest period of these 4 watches is the 4th watch. Se nos dice de que el momento más oscuro entre estas 4 velas es la cuarta vela. That's the darkest period of the night. Es el plazo más oscuro de la noche. That's what we are told. Eso es lo que se nos dice. Friends, a great lesson for us. Pero amigos, he ahí una gran lección para nosotros. Are you having health challenges? ¿Está teniendo usted problemas de salud? You get down on your knees in your home and you pray. Usted arrodíllese ahí en su casa y ore. And I trust you, Jesus will appear in the 4th watch. Yo confío de que Jesús se aparecerá en la cuarta vela. Maybe I might be talking to marrieds that's having some challenges. Tal vez esté hablando ahorita con algunos matrimonios que están pasando por algunos problemas. You get on your knees and pray. Usted póngase de rodillas y ore. And Jesus will appear in the 4th watch. Jesús aparecerá en la cuarta vela. Jesus always appears in the darkest period of our life. Jesús siempre aparece en el momento más oscuro de nuestras vidas. That's what he did with the disciples. Eso es lo que hizo con los discípulos. He appeared on the 4th watch, the darkest period of the night. Él se apareció en la cuarta vela, el momento más oscuro de la noche. In verse 26, look what happens. Y en el versículo 26 veamos qué es lo que sucede. When Jesus appeared in the 4th watch, the Bible says that he was walking on the water. Jesús nos dice la Biblia de que cuando Jesús apareció en la cuarta vela, él estaba caminando sobre el agua.
Now, we have to understand that these disciples, many of them were fishermen. Tenemos que comprender de que muchos de estos discípulos eran pescadores. And they'd always been on the Sea of Galilee. Así que estaban acostumbrados a estar sobre el mar de Galilea. Now, they should have been talking seriously and probably even praying. Ahora, debieron haber estado hablando en serio entre ellos y tal vez orando. The Bible doesn't say what they were doing, but no doubt they were joking with each other. La Biblia no nos detalla qué era lo que estaban haciendo, pero imagino que entre ellos estaban bromeando en ese momento. And all of a sudden, the Bible says Cuando de repente la Biblia nos dice, that they looked out on the sea, and I'm sure it was because of the light of the moon, cuando voltean a ver hacia el mar, y me imagino yo que por el reflejo de la luna, and they saw someone walking on the water. ven a alguien que está caminando sobre el agua. And the Bible says that they were afraid, they got Y scared. la Biblia nos dice que al ver eso, ellos se asustaron. And they said, hey, look, there's a ghost. Y dijeron, miren, hay un fantasma. Now they should have known better than that. Debieron haber sabido. Verse 27 says, Versículo 27 dice, but immediately Jesus spoke to them mas inmediatamente Jesús les habló. and says, be of good cheer, Les dijo, confiad, do not be afraid. no tengáis miedo. Friends, again I repeat, Amigos, de nuevo, les repito, if you're having challenges and problems in your si life, están teniendo retos y problemas en sus vidas, you put yourself in prayer, ustedes pónganse en oración and Jesus will appear in the fourth watch. y Jesús aparecerá en la cuarta vela. Jesus will appear in the darkest period of your life, Jesús aparecerá en el periodo más oscuro de tu vida and he'll tell you, be of good cheer, don't be y afraid. Él te dirá, confiad, no tengáis miedo. We come to verse 28. Así que llegamos al versículo 28. And who was responded? Who, when Jesus said, hey, listen, be of good cheer, don't be afraid. ¿Y quién respondió cuando Jesús les dijo, confiad, no tengáis miedo? Peter responded. Pedro fue el que contestó. Now, friends, if you study the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, Amigos, si estudian los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, you're going to find that Peter was the aggressive one. se van a dar cuenta de que Pedro era el agresivo. I mean, if Peter was here tonight, Digo, si Pedro estuviese aquí esta noche, when we'd had the benediction, cuando tuvimos la bendición, Peter would be the first one in line to get the food. Pedro sería el primero allá formado para comer. That was Peter. Ese era Pedro. Peter was the aggressive one. Pedro era el agresivo. You remember the story in the Gospels when the soldiers came to arrest Jesus in the Garden of Gethsemane. Ustedes recuerdan la historia en los evangelios de cuando vienen los guardias a arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní. Who was the one who was the aggressive one? ¿Quién fue el agresivo ahí? It was Peter. Pedro. He was the one that took out the sword, Él fue el que sacó la espada. and he was ready to fight, Y él estaba listo para pelear. and he was ready to kill, Y estaba listo para matar. and he was ready to die for the Lord. Estaba listo para morir por el Señor. But friends, Pero amigos, Jesus is not looking tonight for people to die for him. pero Jesús no está buscando a personas en esta noche que mueran por Él. Jesus is looking for people to live for him. Jesús busca personas que vivan por Él. That's more important. Eso es más importante. I tell you, friends, to show your faith to others, that's important. Yo les digo, amigos, el mostrar la cara a otras personas, eso es importante. If I was to ask you today how many want to die for the Lord, all the hands would go up. Si yo les preguntase esta noche, ¿cuántos están dispuestos a morir por el Señor? Todos levantarían la mano. But my brothers and sisters, never forget, Jesus is looking for those to live for Pero him. hermanos y hermanas, nunca olviden de que Jesús está buscando a aquellos que vivan por Él. But verse 28 again says, Pero el versículo 28 de nuevo nos dice Peter was the one that answered que Pedro fue el que contestó. and says, Lord, if it's you, let me come to you on the water, walking on the Le water. dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. And verse 29 El says, versículo 29 nos dice, Jesus said to him, Peter, go ahead and come. Jesús les dijo, ven pues. Now just try to imagine, because the Bible doesn't give us all the little details. Ahora traten de imaginarse qué fue lo que pasó porque la Biblia no nos da todos los detalles. Can you imagine Peter getting out of the boat? Se pueden imaginar a Pedro saliendo del barco And he put one foot out y saca un pie and he put it on the water y la coloca sobre el agua and he was all right. y estaba bien. And he took the other foot out Así que toma el otro pie, lo and he saca, put it on the lo water, pone sobre el agua and there he was standing on the water. y ahí estaba, parado sobre el How agua. do you think Peter thought and felt? ¿Qué creen que pensó Pedro? I'm sure Peter thought, hey, this is pretty nice. ¿Cómo creen que se sintió? Habrá dicho, no, pues qué bien, qué nítido. But the Lord had said, come. Pero el Señor había dicho, ven. So there goes Peter walking on the water. Así que ahí va Pedro caminando sobre el Now agua. the Bible doesn't state this, Y la Biblia no dice esto, but just try to imagine in your mind. pero traten de imaginarse en su mente.
As Peter was walking on the water, I'm sure Peter turned around Mientras que Pedro iba caminando sobre el agua, me imagino que Pedro voltea and he says, "Fellow colleagues, y le dice, miren colegas, look at, I'm walking on the water. miren aquí ando caminando sobre el It's agua. pretty nice." Qué nítido, ¿no? And friends, when he turned around, he began to sink. Y amigos, cuando se da esa vuelta es cuando empieza a hundirse. Friends, a great lesson for you and me here. Amigos, una gran lección para usted y para mí. Don't you ever take your eyes off of Jesus Christ. Nunca quiten la mirada de Cristo Jesús. As long as you keep your eyes fixed on Jesus, Siempre y cuando mantengan la mirada fija en Cristo Jesús, Jesus will take care of you. Jesús es el que va a cuidar de ustedes. But once you take your eyes off of Jesus Christ, Pero una vez que quitan la mirada de Cristo Jesús, you're going to begin to drown. es entonces cuando va a empezar a ahogarse. Drown in your financial problems. Ahogarse en sus problemas financieros, Drown in your marital problems. ahogarse en sus problemas maritales, Drown in those challenges of life that aho- surface. ahogándose en esos retos de la vida que So friends, surgen. never take your eyes off of Pero Jesus. amigos, nunca quiten la mirada de Cristo Jesús. I'm sure that's what Peter did. He took his eyes off of Jesus. Yo me imagino que eso fue lo que hizo Pedro, quitó la mirada a Jesús And he began to drown. y fue que empezó a ahogarse. He started to go down in the water. Empezó a hundirse en el agua. Now, I'm sure Peter did not know how to swim. Ahora, yo me imagino que Pedro no sabía cómo nadar. I don't know how many of you know how to swim, No sé cuántos de aquí saben nadar, but Peter apparently didn't know how to pero swim. aparentemente Pedro no sabía cómo nadar. And when he began to drown, we began to sink in the water. Y cuando empezó a ahogarse, estando ahí, hundiéndose en el agua, Verse 30 says, "Lord, save me," he el shouted. versículo 30 nos dice de que él grita, Señor, sálvame. "Lord, save me." Señor, sálvame. Friends, verse Amigos. 31 tells us Amigos, el versículo 31 nos dice that Jesus stretched out his de hand que Jesús extiende la mano and said, "Peter, oh, Peter of little faith." y le dice, Pedro, oh Pedro, de tan poca fe. That's just basically like saying, "Peter, what in the world are you doing? Es como decir, Pedro, ¿qué estás haciendo? You've lived with me several years now. Why haven't you learned?" Ya has vivido conmigo varios años, ¿por qué no has aprendido? But Peter said on that occasion, "Lord, save me." Pero Pedro dice en esa ocasión, Señor, sálvame. And friends, I believe that's why you've come during this week. Y amigos, yo creo que esa es la razón por la cual hemos venido esta semana. Because you have been exclaiming to the Lord, Porque usted ha estado exclamando al Señor, "Lord, save me." Señor, sálvame. You've come Sunday night and said, "Lord, save me." Vinieron el domingo en la noche y dijeron, Señor, sálvame. You've come Monday and Tuesday and said, "Lord, save me." Vinieron el lunes y el martes diciendo, Señor, sálvame. You've come Wednesday and Thursday, "Lord, save me," you've Vienen el said. miércoles y el jueves y dicen, sálvame, Señor. And you've come tonight and you've said, "Lord, save Y me." han venido esta noche diciendo, Señor, sálvame. And I'm sure you want the Lord to Y save you. estoy seguro de que ustedes quieren que el Señor les salve. How does going into the water can save us? Pero ¿cómo es que podemos salvarnos entrando al agua? There's several lessons that we can learn from this. Pues hay varias bendiciones que podemos aprender de esto. Mark 16, Marcos. chapter 16, verse 16 tells us, Marcos capítulo 16 y versículo 16 nos dice lo siguiente. "Whoever believes and is baptized will be what? El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Will be saved." Será salvo. So when you cry out and exclaim to God, "Lord, save me," Así que amigos, cuando están ahí clamando, llorando ante Dios, diciendo, sálvame, Señor. the Bible says, "Okay, I'll save you. La Biblia dice que Él responde, bien, te voy a salvar. But I want you to be baptized." Pero quiero que te bautices. Be baptized and you will be saved. Bautízate y serás salvo. Now, what does the word baptism mean? Ahora, ¿qué significa la palabra bautizar? The word Bautizo. baptism comes from a Greek word, baptizo. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo And it means to dip, to immerse, and to plunge underwater. y se refiere a sumergirse, adentrarse, meterse dentro del agua. That's what the word baptism means. Eso es lo que significa la palabra bautismo. The question is, how was Jesus Christ baptized? La pregunta es, ¿cómo es que Cristo fue bautizado? Well, again, we go to the book of Matthew. De nuevo, vamos a ir al libro de Mateo, Matthew chapter 3. Mateo capítulo 3. The Bible says that Jesus came to Galilee to John. Now, who was John? La Biblia nos dice que Jesús viene a Galilea ante Juan. ¿Quién era Juan? That was John the Baptist. It was a cousin of Jesus Christ. Juan el Bautista, primo de Cristo Jesús. So Jesus went to Así Galilee, que Cristo fue a Galilea and he went to John to the river Jordan. y fue al río Jordán para ver a Juan. And here you can see a picture of the river Jordan. Y aquí en la pantalla pueden ver una imagen del río Jordán.
And this is where Jesus Christ was Y baptized. aquí fue donde Cristo Jesús fue bautizado. Now, friends, we have to understand that Jesus Christ was baptized not because he had sinned or was going to sin. Ahora, amigos, tenemos que entender de que Jesús fue bautizado no porque había pecado, porque iba a pecar. Jesus Christ was baptized to give you and show you an example and show me an example. Cristo Jesús fue bautizado para darte a ti y para darme a mí un ejemplo. And the Bible says that when Jesus Christ came up from the waters of the Jordan River, Y la Biblia nos dice que cuando Jesús salió de las aguas del río Jordán, there was a voice from heaven that said, se escuchó una voz del cielo diciendo: "This is my son whom I love, Este es mi hijo amado, en cual tengo contentamiento. and in him I am well pleased." Sí, en él tengo contentamiento. Now, friends, what must a person do before they get baptized? Amigos, ¿qué tiene que hacer una persona antes de que se bautice? There's 3 steps. Hay 3 pasos. Step number 1, they need to repent. Paso número 1, se tienen que arrepentir. Well, what does repentance ¿Y mean? qué significa arrepentirse? Friends, it means to turn away from our sins. Amigos, eso significa darle la espalda a nuestros pecados. To repent means to accept the sacrifice of Jesus Christ on the cross. El arrepentirnos significa aceptar el sacrificio de Cristo Jesús sobre la cruz. To believe that that crown of thorns they put on his head. El creer de que esa corona de espinas que fue colocada sobre su cabeza, And to believe that those nails that they nailed into his hands and feet. y creer de que esos clavos que fueron clavados en sus manos y sus pies, And to believe that the blood that he shed y de creer de que la sangre que vertió was for you and for me. fue para usted y para mí, para That's what- nosotros, para nuestro bien. In summary, that's what repentance means. En resumen, eso es lo que significa el arrepentirse. Step number 2, Paso número 2, we have to believe. tenemos que creer. Now, friends, those teachings that I've taught you here during this week, Amigos, esas enseñanzas que les he dado durante esta semana you have to believe. son aquellas que tienen que creer. And I've tried to show you that we base ourselves totally on Scripture. Y he tratado de manifestar ante ustedes de que nos basamos totalmente en las Escrituras. And friends, if I haven't told you, I'm going to tell you now. Y amigos, si no les he dicho aún, se los diré ahora. Those things that I have taught you during this week, Aquello que les he enseñado durante esta semana, don't believe what I'm telling you no lo crea porque yo se lo estoy diciendo, unless you find it in Holy a Scripture. no ser que usted lo encuentre en las Escrituras Sagradas. That's what we've tried to teach you, Y eso es lo que he tratado de enseñarles, that it comes from God's holy de word. que proviene de la santa palabra de Dios. So you need to believe. Así que tiene que creer. Step number 3, Paso número 3, you need to learn necesita aprender or you need to study. o necesita estudiar. Those are the steps that you need to take before a baptism. Esos son los pasos que tiene que tomar antes de un bautizo. You need to learn and you need to study. Tiene que aprender y tiene que estudiar. Now, friends, I want this very clear. Ahora, amigos, yo quiero que quede algo muy claro. Don't think that you have to learn and study everything in the Holy Bible. No crean que tengan que aprender y estudiar todo lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. My father baptized me Mi padre me bautizó at the age of 10 years old, a la edad de 10 años. and I'll never forget it. Nunca lo olvidaré. My cousin, Roy, the wife is here tonight by my wife. Mi primo Roy, cuya esposa se encuentra aquí el día de hoy junto a mi esposa, I'll never forget that. My father baptized my cousin and myself that day. nunca lo olvidaré. Aquel día mi padre bautizó a mi primo y a mí. I didn't know everything, friends. Yo no lo sabía todo. Imagine from 10 years old. Imagínense, desde los 10 años. You know how old I am right now? ¿Saben cuántos años tengo ahora? I'll tell you sometime. Algún día se los diré. But suffice to say, friends, that since 10 years old, I've studied and learned a lot. Pero creo que vale decir de que desde los 10 años hasta ahora he estudiado bastante, he aprendido bastante. So don't wait until you study and have to learn Así everything. que no se esperen a tomar esa decisión hasta que hayan aprendido y estudiado todo. But the basic things, yes. Pero aquellas cosas básicas sí. There are some basic things that an individual should study and learn. Hay algunas cosas básicas que una persona debe aprender y estudiar. And those things that I've studied with you this week, Y aquello que estudié con ustedes durante esta semana they're basic, son básicas. enough to make decisions. Suficiente como para poder tomar una decisión. The Bible says here, then those who gladly received his word were baptized. La Biblia aquí nos dice de que aquellos que recibieron su palabra alegremente fueron bautizados. And Paul in Acts chapter 2 says about that day, about 3,000 people were baptized. Sí, luego también dice las Sagradas Escrituras ahí Pablo de que como 3,000 personas fueron bautizadas. Do you know how many people are being baptized per day
in the Seventh-day Adventist Church? ¿Saben cuántas personas están siendo bautizadas cada día en la iglesia adventista? About 3,800 individuals per day. Como 3.800 personas por día. Every 24 hours. Cada 24 horas. In Africa, En África they're being baptized. están siendo bautizados. In Papua New Guinea, they're being baptized. En Papua Nueva Guinea están siendo bautizados. In the United States, they're being En los baptized. Estados Unidos. In Canada, they're being En baptized. Canadá también se están South bautizando. America, they're being baptized. Sudamérica. In America, they're being baptized. Centroamérica también están siendo bautizados. Mexico, they're being baptized. México. In Japan, they're being En Japón baptized. también siendo bautizados. Almost 4,000 individuals every 24 hours. Casi 4.000 personas cada 24 horas. Oh, friends, what a Pentecost we're having. Amigos, ¿qué Pentecostés estamos teniendo? And those people who are being baptized have studied the same things that I've presented to Y you. aquellas personas que se están bautizando han aprendido las mismas cosas que yo les he presentado. So, friends, in order to take this step to be baptized, Así que amigos, para poder tomar este paso y bautizarse, you need to repent. necesitan arrepentirse. Number 2, you need to believe. Número 2, tienen que creer. Number 3, you need to learn and Número study. 3, tienen que aprender y estudiar. Now, very quickly, what does baptism symbolize? Ahora, brevemente, ¿qué simboliza el bautismo? What does it symbolize? ¿Qué simboliza? It symbolizes a marriage. Simboliza un matrimonio. Now, listen carefully. Escuchen atentamente. You know, you've seen a couple Ustedes han visto a las parejas before they get married, antes de que se casan and they love each other. y lo mucho que se aman. And you've heard them, I've heard them. Y ustedes los han escuchado, yo lo he escuchado. Oh, they tell each other, oh, my love, I love you. Se dicen, oh, mi amor, cuánto te amo. And the man puts his arm around the young lady. Y el caballero, ¿verdad? Pues pone su brazo para abrazar a la dama. And the young lady says, oh, I love you too. Y la jovencita le responde, oh, yo también te amo. And every day they say, oh, I love you, my love. Y todos los días se hablan, oh, que te amo, mi amorcito. And every week they say, oh, I love you, my Y love. cada semana igual, te amo, mi amor. Have you heard couples like that? ¿Se han escuchado a parejas así, no? I sure have. Yo sí lo he escuchado. And year after year they tell each other, oh, my love, I love you. Y año tras año se siguen diciendo, oh, te amo, mi amor. Oh, I'll do anything for you, my love. Yo haría cualquier cosa por ti, mi amor. Well, if they love each other, then get married. Bueno, y si se aman, pues se pueden casar. Have you seen a couple to tell each other they love each other, ¿Alguna vez han visto una pareja que se digan que se aman, but they never get married? pero nunca se casan? Well, what kind of love is that? ¿O qué tipo de amor sería ese? So you see, baptism is like a marriage. Así que el bautismo es como un matrimonio. Do we love Jesus? ¿Acaso amamos a Jesús? Do we love him with all our hearts like I studied with you the other night? ¿Acaso le amamos con todo nuestro corazón como estudiamos la otra noche? The agape love. El amor agape. That love that is based on principle. Ese amor que se basa en principio. And no matter where God directs me and where God guides Y me, sin importar por dónde me lleve Dios o por dónde me conduzca, God knows what he's doing with my life. Dios sabe lo que está haciendo con mi vida. Well, if we love Jesus, Bueno, y si amamos a Jesús, Jesus says, well, show me that you love me. Jesús dice, muéstrame que me amas. And we cry out and say, Lord, save me. Y exclamamos, Jesús, sálvame. Jesus responds and says, okay, I'll save Y you. Él responde, sí, yo te voy a salvar. But if you love me, Pero si me amas, get baptized. bautízate. So, baptism symbolizes a marriage, Así que el bautismo simboliza un matrimonio. but baptism commemorates Pero el bautismo conmemora the death, la muerte, the burial, el entierro and resurrection of Jesus Christ. y la resurrección de Cristo Jesús. And you find that here registered in Romans chapter 6. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 6. Just like Jesus died on the cross, Así como Jesús murió en la cruz, when you and I are baptized, we die to our old sinful way. cuando usted y yo nos bautizamos, morimos a nuestras vidas antiguas de pecado. And just like Jesus Christ was buried in the tomb, Y así como Jesús fue enterrado en la tumba, when you and I are baptized, we're buried from our sins in the watery grave. cuando usted y yo nos bautizamos, nos somos enterrados en la tumba de las aguas. And just like Jesus Christ resurrected the third day, Y así como Jesús resucitó el tercer día, you and I, when we go into that watery grave, usted y yo cuando entramos a esa tumba de agua, we resurrect to a new life. resucitamos a una nueva vida. So that's what baptism commemorates. Sí, eso es lo que conmemora el bautizo. It reminds us of the death, burial, and resurrection of Jesus. Nos recuerda sobre la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús. Tomorrow we're going to see some baptism. Mañana estaremos presenciando algunos bautismos. I think that's your baptistry, friends. I'm not Creo que esa es la pila del Is it? bautismo, no sé, ¿sí, verdad? Okay. ¿Sí es? Okay.
You can check out tomorrow. There's nothing magic in that water. Y ustedes pueden pasar y ver de que no hay nada mágico en esas aguas. Just water. Nada más pura agua. So don't think there's nothing magical in the water. No piensen de que haya alguna magia en el agua. But what those individuals will do tomorrow, Pero lo que harán esas personas el día de they mañana will commemorate the death, burial, and resurrection of es Jesus. que van a conmemorar la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús. I'm going to close with this, friends. Quiero cerrar con esto, amigos. Some of you have asked, Algunos de ustedes me han preguntado and no doubt are thinking about it. y tal vez lo están pensando. Well, you'll say, Pastor, I was baptized in such and such a church some years ago. Y tal vez dirán, bueno, pastor, yo fui bautizado en tal y tal iglesia hace algunos años. Or some of you might be asking, well, Pastor, I was baptized years ago in this church or in an Seventh-day Adventist church, but I've sort of slipped away. O algunos dirán, pastor, yo me bauticé en esta iglesia o en alguna otra iglesia adventista hace años, pero como que me he alejado. Very quickly, what does the Bible teach about being rebaptized? Rápidamente, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca del rebautizarse? In Acts chapter 19, En Hechos, capítulo 19. let me paraphrase this for you. Déjenme, les voy a parafrasear lo siguiente. But never forget Acts chapter 19. Pero nunca olviden Hechos capítulo 19. It was a story of when Paul was traveling. Era la historia cuando Pablo estaba viajando. The Apostle Paul was traveling and he came to the city of Ephesus. El apóstol Pablo estaba viajando y llegó a la ciudad de Éfeso. And he found some believers there. Y ahí encontró algunos creyentes. And the Bible says there in verse 2 Y la Biblia dice ahí en el versículo 2 that the Apostle Paul asked him, have you received the Holy Spirit? de que preguntó el apóstol, ¿ha recibido el Espíritu Santo? And they responded, what is the Holy Spirit? We've never heard of it. Y ellos respondieron, ¿qué es el Espíritu Santo? Nunca hemos oído de eso. Then Paul told him, well, wait a minute. You've been baptized and you haven't heard of the Holy Spirit? Y Pablo les dice, espérense, ¿han sido bautizados y no han escuchado sobre el Espíritu Santo? And the people, the believers, responded according to the Bible story. Y según la historia, los creyentes responden, They said, well, we've been baptized in the baptism of John. bueno, hemos sido bautizados con el bautizo de Juan. And John was baptizing, but he was baptizing with a baptism of repentance. Juan estaba bautizando, pero estaba bautizando con el arrepentimiento. And the Bible says there in verse 5 Y la Biblia dice ahí en el versículo 5 that the Apostle Paul studied with them. de que el apóstol Pablo estudió con ellos. And the Bible says that they were baptized again in the name of the Lord Jesus Christ. Y la Biblia dice ahí de que se volvieron a bautizar, estos siendo bautizados en el nombre del Señor Jesús. So my brothers and sisters, rebaptism is biblical. Así que hermanos, hermanas, el rebautizarse es algo bíblico. And the Bible says, and I end with this text in Acts 22. Y la Biblia dice, y termino con este texto en Hechos capítulo 22. And now why are you waiting, the Apostle Paul says. La pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿por qué esperáis? Arise and be baptized. Levántate y bautízate And wash away your sins, calling on the name of the Lord Jesus Christ. y lava tus pecados invocando el nombre de Cristo Jesús. So friends, Así que amigos, what is our decision tonight? ¿cuál es nuestra decisión esta noche? Do we want to follow in the steps of Jesus Christ? ¿Queremos seguir los pasos de Cristo Jesús? Do we love the Lord Jesus Christ? ¿Amamos al Señor Jesucristo? Do we love Him enough ¿Lo amamos lo suficiente to make certain decisions in our life, spiritual life? como para tomar ciertas decisiones en nuestra vida espiritual? Pastor Zapata, I don't see Pastor Bell here, but are there people who are going to be baptized tomorrow here? Ahí está el pastor Zapata, no veo el pastor Bell, pero pregunto, ¿habrán algunos que se irán a bautizar el día de mañana? I'd like to invite some of those individuals Quisiera invitar a aquellas personas who will take that step tomorrow que tomarán ese paso el día de mañana, to come forward up here with me. que pasen aquí al frente conmigo. And I'd like, come on forward, my brother. God bless you. God bless you. Pasa al frente. Dios le bendiga, hermano. God bless you, sister. Dios God le bless bendiga. you. God bless you, sister. God bless you. You stand here by me. I want to have a special prayer for you folks. Si quiero tener una oración especial por ustedes. Now, friends, is there anybody else Amigos, ¿habrá alguien más? that have felt the Holy Spirit speaking to you tonight? ¿Alguien más que haya sentido el Espíritu Santo hablarles? And would like to come forward Y que quisieran pasar al frente and cast their lot with the Lord Jesus Christ? y echar suerte, ¿verdad? Con Cristo Jesús. I want to ask Grace Force Quiero invitar a Grace Force to sing the song para que canten un canto and let the Holy Spirit work in your life. y permitir que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Would you do that?
Jesus, my Savior. Jesus, my Savior. Jesus, my Savior. Jesus, my wonderful Lord. He loved me when nobody loved me. He loved me when nobody cared. He loved me when all friends had failed me. He loved me. He answered my prayer. Jesus, I love thee. Jesus, I love thee. Jesus, I love thee. Jesus, my wonderful Lord. And someday my eyes shall behold him. And someday when my life is through, my Jesus will break through the eastern sky and welcome his children back home. Together. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus, my wonderful Lord. Friends, Amigos, I hate to close this appeal without giving an opportunity for anybody else who'd like to come forward. me pesaría cerrar este llamado sin dar otra oportunidad para que otra persona pueda pasar al frente. If you feel the Holy Spirit is talking to you, feel Sí. free to come forward. Si sientes que el Espíritu Santo te está llamando, en confianza pasa aquí al frente. Let us bow our heads and pray. Bueno, inclinemos el rostro y oremos. Dear God, we thank you for these precious souls who've come forward Oh Dios, te agradecemos por estas preciosas almas que han venido al frente and who are making plans tomorrow y que están haciendo planes para mañana, to be baptized, para bautizarse, to unite themselves with your church. para unirse a tu iglesia. We thank you for them. Te agradecemos por ellos. We thank you they've responded, oh God, to the call of Te agradecemos, your Holy te Spirit. agradecemos de que han respondido al llamado de tu Espíritu Santo. But, oh God, we know there's individuals sitting down here in this place Pero Señor, sabemos que hay personas sentadas aquí en este lugar who are claiming, Lord, save me. que están exclamando, Señor, sálvame. How many of you would like to lift your hand and say, Lord, save me? ¿Cuántos de aquí quisieran levantar sus manos diciendo, Señor, sálvame? Just lift your hand. Simplemente alza tu mano ahí donde estás. Praise God. Gloria a Dios. Well, the Lord says, if you want to be saved, just be baptized. El Señor dice de que si queréis ser salvo, bautízate. So, friends,
Así que amigos, help us to always keep our eyes fixed on que Jesus. siempre mantengamos nuestra mirada fija en Cristo Jesús. And I know He has a special plan for each one of us. Yo sé que tiene un plan especial para cada uno de nosotros. We ask it all in His name. Y pedimos todo esto en su nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. You may be seated. Thank you so much.